Hola, bienvenidos a Frisidim Mater Fátima, esta consagración para ser hijos espirituales del Padre Pío. Qué bien, ya estamos ahora sí en la recta final, pocos días para prepararnos ya profundamente para entregar nuestra vida a Jesús a través de estos grandes intercesores. El Padre Pío, nuestro Padre espiritual, pero ustedes saben que Padre Pío era un grande devoto y un hijo fiel de la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, la Madre de Dios, ella nos lleva al corazón de su Hijo y por lo tanto Él, como dice San Luis María Griñón de Montfort, la devoción a María es signo de predestinación. ¿Por qué? Porque así puedo llegar a Jesús y Jesús me llevará a la vida eterna. Bueno, pues vamos a prepararnos ya para esta recta final. Queremos verdaderamente transformar totalmente nuestro corazón en nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos terminado, como decíamos hace unos días, la vida purgativa, ahora estamos en la vida vía iluminativa para terminar en estos momentos con la vida vía unitiva. Entonces ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo que me ha transformado y solo vive en mí. Bien, pues vamos con esa luz que el Espíritu Santo nos proporcionará para nuestras almas, vamos a tratar de profundizar en la figura de Cristo en la vida del Padre Pío. Pues pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Padre Pío, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, como decíamos, el tema de hoy nos quiere mostrar esa configuración que el Padre Pío tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos con una frase, porque no es todo un texto, una frasecita, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, decía San Pablo. Estamos llegando al culmen de esta preparación y le queremos pedir al Señor que verdaderamente mi corazón sea el de Jesús y Él pueda obrar con libertad a través de mí. Cuando uno se consagra, recuerden, totus tus ego sum María, decía San Luis María Griñón de Montfort, todo tuyo soy María. Pues al Padre Pío le decimos, sé nuestro Padre espiritual para que pueda entregarme al corazón inmaculado de María y con ella segura que llego al Salvador. Ya viviendo en Cristo, pues, ¿qué voy a recibir? La herencia que Él ha conquistado por nosotros, la vida eterna. Bien, Jesucristo es hombre verdadero y Dios verdadero, pero también es el sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza. Es el que hace, por eso es pontífice, porque hace ese puente entre Dios y los hombres. Ya desde el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo estaba ya, lo hemos visto, le llaman tipos, es una palabra teológica, o sea, en el Antiguo Testamento encontramos personajes, personas que eran tipo, o sea, que eran como preparación, reflejaban en algún aspecto que Cristo lo tenía en plenitud, no sé, la bondad, llevar el pueblo de Israel, dar la vida, reinar, bueno, esos personajes mostraban el tipo que iba a ser revelado en Cristo. Melquisedec es el sacerdote, el sumo sacerdote, pero de la antigua alianza. En cambio, ahora Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Dice el Salmo 109, hablando de Melquisedec, lo ha jurado Yahvé y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, tenemos ahí el puente que se compadece de nuestras flaquezas, el pontífice.
Lo dice Hebreos 4:14. Entonces, y es el único nombre, esto lo dice los Hechos de los Apóstoles, que nos ha sido dado en el cielo por el cual podemos salvarnos. Jesús, Jesús, Jesús. Solamente en Cristo tenemos la vida eterna. Por eso la Iglesia siempre ha proclamado el sacerdocio supremo de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno dice que no fue el mismo Verbo de Dios quien se hizo nuestro sumo sacerdote, dice el Concilio de Éfeso, recuerden que es del año 430, y apóstol cuando se hizo carne, y hombre entre nosotros, si otro fuera de él sería, sea anatema. Entonces, si a alguien se le ocurre decir en la iglesia que Cristo no es el sumo y eterno sacerdote, entonces esa persona no está viviendo la fe católica. Es muy importante ahora que hay tanta confusión, inclusive en algunos pastores de la iglesia, pues hay que tener mucho cuidado de saber distinguir dónde está la verdad. La finalidad de la vida cristiana es nuestra santificación y la glorificación de Dios, y todo lo hacemos en Cristo a imitación de Cristo. Entonces, seremos santos en la medida en que vivamos la vida de Cristo, que seamos otros Cristos. Y eso lleva todo un proceso de conversión, un camino que nos va manifestando precisamente la vida nueva. San Pablo quería revelar al mundo el misterio de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos descubrir que en Cristo estaba todo, el plan de salvación, cómo se imita a ese Cristo, y ese misterio se hace presente en nuestra vida. Entonces, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es el camino porque nos ha dejado los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios son el camino básico, digamos mínimo, para alcanzar la salvación. Es la verdad. ¿Por qué? Porque basta que profesemos el credo, esa es nuestra fe, ahí está la verdad concentrada, sintetizada, y es la vida, porque por medio de los sacramentos yo recibo la fe, la gracia que me lleva a la vida eterna. Entonces Cristo, camino en los mandamientos, Cristo, verdad, en la profesión de fe, el credo, y Cristo, vida a través de los sacramentos, la gracia que me da la fe y por lo tanto crezco en esa fe hasta llegar a la vida eterna. Bien, como camino es como si una imagen de una orilla a otra orilla, vemos a Dios, esta imagen la presentaba Santa Catalina de Siena, entonces hay un río y dos orillas, y tú estás de este lado y puedes ver la otra orilla, pero no puedes pasar el río, es imposible, el río es el signo del pecado, ¿no? Dice Santa Catalina de Siena, si te metes al río, el río te lleva. Entonces necesitamos un puente alto, que no toque el agua para nada y que me lleve a la otra orilla. Y ese es Cristo, para poder llegar al cielo y tener ese encuentro con el Padre. Él vino a salvarnos, vino a destruir el pecado de Adán para podernos liberar de la esclavitud del pecado, de la muerte, etc. Y el que muere con Cristo, en Cristo, resucitará para la vida eterna. Es bien importante configurar mi vida con Cristo. Cristo es verdad absoluta, integral, es sabiduría increada. La sabiduría creada es los dones del Espíritu Santo que vienen a mi alma, pero Cristo es la sabiduría increada. Y de Él viene la sabiduría que nosotros podemos, aquilatar en nuestra vida poco a poco. Por lo tanto, Cristo desea compartir con nosotros los tesoros de sabiduría y de ciencia que tiene de Dios. Primero los vivió en su persona, en sus obras y en su doctrina, y después pues quiere comunicarlos al mundo entero. En su persona, de ser verdad, pues toda la vida cristiana, como toda la santidad, se reduce a ser por gracia lo que Jesús es por naturaleza, Hijo de Dios. Y no solamente se queda ahí, es Hijo de Dios y aparte mereció con toda su entrega un título de un hijo, digamos, muy obediente, muy entregado por nosotros. Él acepta la cruz para que tú y yo tengamos vida.
Entonces, debería ser mi foco central de la vida? Contemplar a Jesús, conocerlo, amarlo, imitarlo. Entonces, y esa amistad, y digamos, más que amistad, filiación con Dios Padre, porque Él es mi Padre, Él es el que me regaló la vida de gracia, Él es el que envió su Hijo único, para que nosotros, los que creamos en Él, pues tengamos vida eterna. Cristo se revela también por medio de sus obras, Él manifestando con milagros, etcétera, prodigios que nadie podía hacer, pero los milagros no tenían un fin, eran un medio, siempre fueron un medio para demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto, pues que se convirtiera en un ejemplo para nuestra vida. Por lo tanto, sus obras, su ejemplo, su testimonio se convierte en la posibilidad de poder imitarlo. Cristo restauró todas las cosas con su propio sacrificio y por lo tanto es causa ejemplar, modelo de toda perfección y santidad, de amor, de humildad, de reconciliación, de perdón, de obediencia, de pureza. Bueno, es en todo este ejemplo. También se manifiesta Cristo en su doctrina. Él nos comunica su verdad a través de la doctrina divina, que es el resplandor de su sabiduría infinita, increada y por lo tanto pues no tiene fin. Es impresionante, desde toda la eternidad existe y existirá. Cristo tenía 4 clases de ciencia. En el momento en que se encarna, tiene 4 tipos de ciencia. Y esto nos ayuda a entender porque a veces nos confundimos. Pero si Cristo era Dios y lo conocía todo, ¿cómo es posible que Cristo tuvo que ir a la sinagoga cuando dice que crecía en sabiduría y en gracia, ¿no? Delante de Dios y de los hombres? ¿Y por qué tuvo que ir? ¿Por qué tuvo que ser formado? ¿Por qué tuvo que ir aprendiendo? Claro, cuando uno distingue las 4 ciencias que estaban albergadas en la vida de Cristo, ahí uno entiende la diferencia. Primero tenía la ciencia divina, que la poseía plenamente porque era Dios, era el verbo de Dios. Tenía la ciencia beatífica, porque esta ciencia le correspondía como bienaventurado, o sea, los que están gozando del cielo, pero él la vivía en esta tierra, porque él estaba unido al Padre. Tenía la ciencia infusa, que recibió de Dios en grado supremo, pero también tenía la ciencia adquirida. Y aquí es donde nosotros aprendemos a ver que precisamente Cristo fue aprendiendo. Era Dios, lo conocía todo como Dios, pero sin embargo, en su vida también fue aprendiendo, fue, digamos, fortaleciéndose sus capacidades, etcétera, con el tiempo. O sea, fue adquiriendo mayor conocimiento. Bueno, Cristo, por último, era camino, verdad y vida. Pues, ¿en qué se manifiesta que Cristo es vida? En cuanto nos mereció la gracia, Él por su pasión, muerte y resurrección nos conquistó la gracia, la vida sobrenatural. Por lo tanto, es causa meritoria. También la vida brota de Él, no de mí, no de las cosas. Por lo tanto, Cristo es la causa eficiente. Y además es la que Jesucristo vida, dice, nos comunica a nosotros, ¿sí? La belleza de Él, o se comunica Él mismo a nosotros. Por tanto, Cristo es fuente de vida sobrenatural. ¿De qué manera Cristo ejerce su influjo vital en los miembros vivos que permanecen unidos a Él en esta vida de gracia y caridad? ¿Cómo Él trabaja en nosotros? Por los sacramentos y por la fe, digamos, encendida por la caridad. Los sacramentos sabemos que son signos sensibles que significan y producen la gracia santificante. Es impresionante. El agua, el pan, el vino, etc. O sea, los sacramentos es diríamos, la materia para comprendernos, y la forma que va unida siempre para que se dé el sacramento, pues la realiza, ¿sí? Entonces, los sacramentos son lo primero, son signos sensibles que significan y producen la gracia santificante, la gracia prometida
por Dios en el cielo. Los instituyó Cristo para comunicarnos por medio de él su vida divina. Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, si son fieles, si no se van a secar. Bueno, él quiso comunicarnos la gracia divina a través de los sacramentos y más allá de las debilidades humanas. Cristo no se cansa de reconocer que te ama a pesar de todas tus fragilidades y no cambia de amor, porque recuerden que el amor de Cristo es infinito. El mío es finito, pero es diverso. Hay que tener una confianza, una seguridad de que Dios va a realizar su obra a través de la divina providencia. Es bien importante prepararse para los sacramentos. Si yo no soy consciente interiormente de lo que voy a hacer, pues ese sacramento puede hacerme daño espiritualmente, porque no estoy preparado para recibir algo que es sublime. Por los sacramentos, sobre todo por el de la Eucaristía, es como Cristo ejerce principalmente su influjo vital en nosotros. La vida sobrenatural va siendo comunicada. El bautismo tiene que ser el primero, porque en base al primero yo puedo vivir los sacramentos, el resto de los sacramentos. Son fuentes auténticos de gracia y Cristo los instituyó sabiendo que yo lo iba a necesitar. Bien, el Padre Pío, ustedes saben que configuró su vida con Cristo, tuvo los estigmas, también tuvo la transverberación, o sea, fenómenos místicos que para la persona que los tiene sufre mucho, pero también le da mucha paz. El Padre Pío fue configurando continuamente, sin descanso, su vida a Cristo. Y porque Dios lo puso en un momento álgido de la historia, pues el Padre Pío con otros santos, Madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, etcétera, hizo seguramente mucho bien, muchísimo bien. Bueno, pues, ¿qué hacer cuando estamos viendo a Cristo delante de nosotros? ¿Por qué no hacer un Via Crucis con un crucifijo para que lo vayas viendo? Lo puedes descargar, lo imprimes de internet y vas y con un crucifijo vas mirando toda la pasión de Cristo. Bien, y yo creo que nos va a ayudar mucho a reconocer que San Pablo realmente se transformó en Cristo, le daba toda su libertad, toda su inteligencia, toda su voluntad, inteligencia y la libertad, por lo tanto. Y Dios pudo obrar a través de San Pablo cosas maravillosas, porque San Pablo no era un obstáculo para la voluntad de Dios. Bueno, les voy a dar la bendición y para que mañana nos podamos encontrar. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Recuerden que estamos haciendo una invitación después de esta consagración. Ya les estamos invitando a que formen cenáculos de oración. Ahora vamos a estar invitando para los que quieran ser parte de este apostolado que va a iniciar ahora, al final de la consagración, o con la consagración, que sean personas que quieran, enamoradas del Padre Pío, como un grande santo, un gran intercesor delante de nosotros. Pues los que estén enamorados del Padre Pío como vida, obras, virtudes, etcétera, intercesión, que pertenezca a este apostolado que se llama del Padre Pío, para llevar la devoción al Padre Pío en el mundo entero. Queremos llegar a todos los corazones, sabemos que no va a ser fácil, pero por eso necesitamos mucha gente para poder llegar hasta los confines del mundo. Bueno, les doy la bendición y nos encontramos en la próxima meditación. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, se me está moviendo aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.